video desarrollaremos ampliamente la máquina síncrona, que trabaja de dos formas, como motor síncrono y generador síncrono. Como primer lugar, presentaremos el motor síncrono. La introducción. Los motores síncronos son máquinas síncronas que se utilizan para convertir potencia eléctrica en potencia mecánica, en rotación. La característica principal de este tipo de motores es que trabajan a velocidad constante que depende solo de la frecuencia de la red y de otros aspectos constructivos de la máquina. A diferencia de los motores asíncronos, la puesta en marcha requiere de maniobras especiales, a no ser que se cuente con un sistema automático de arranque. Otra particularidad del motor síncrono es que al operar de forma sobreexcitado consume potencia reactiva y mejora el factor de potencia. La construcción. La máquina síncrona es una máquina reversible, ya que se puede utilizar como generador de corriente alterna o como motor síncrono. Está constituido por dos devanados independientes. 1. Un devanado inductor, construido en forma de arrollamiento concentrado o distribuido en ranuras, alimentado por corriente continua, que se da lugar a los polos de la máquina y que se coloca en el rotor. 2. Un devanado inducido distribuido formando un arrollamiento trifásico, recorrido por corriente alterna ubicado en el estator, que está construido de un material ferromagnético, generalmente de chapas de acero al silicio. La estructura del rotor puede ser en forma de polos salientes o polos lisos, que se ve en la figura 1, si el motor tuviese solo un par de polos. Principio de funcionamiento del motor síncrono. Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que se encuentre conectado y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como velocidad de sincronismo. La expresión matemática que relaciona la velocidad de la máquina con los parámetros mencionados es n, que es la velocidad del sincronismo de la máquina, que está en RPM, es igual a 120 por la frecuencia de la red a la que está conectada la máquina sobre el número de polos que tiene la máquina. Otra forma de relacionar esto es 60 por la velocidad del sincronismo de la máquina sobre el número de pares de polos que tiene la máquina. Por ejemplo, si se tiene una máquina de 4 polos, esto quiere decir 2 pares de polos conectada a una red de 50 Hz, la máquina operará a 1500 RPM. Funciona de forma muy similar a un alternador. Dentro de la familia de los motores síncronos debemos distinguir los motores síncronos, los motores asíncronos sincronizados y como por último los motores de imán permanente. Los motores síncronos son llamados así porque la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales. Los motores síncronos se usan en máquinas grandes que tienen una carga variable y necesitan de una velocidad constante. El circuito equivalente de un motor síncrono. Ya que el motor síncrono es igual físicamente al generador, las ecuaciones básicas de velocidad, potencia y par son las mismas. La única diferencia es que el sentido del flujo de potencia y por lo tanto el sentido de la corriente de carga es opuesto para el motor. También consideremos un motor síncrono funcionando en régimen estacionario con una tensión por fase. Suponemos que la reactancia de dispersión es constante, que se pueden despreciar las pérdidas en el hierro y en el entrehierro es uniforme. En la figura 3 se puede ver el circuito eléctrico equivalente, diagrama de Blondel, que representa el motor síncrono conectado a la red en la cual el estator se comporta como el primario de un transformador. Resistencia inducida por fase, L caída inducida, E tensión autoinducida por fase, U tensión de fase de línea. Según la ley de tensión de Kirchhoff se cumple que el voltaje en los terminales va a ser igual al voltaje de la tensión inducida más la resistencia
por la corriente más J, ya que es un número imaginario, por L, que es la caída inducida por la corriente. Curva característica. Los motores síncronos suministran potencia a cargas que son básicamente dispositivos de velocidad constante. Al estar conectados a sistemas de potencia mucho más grandes que los motores individuales, los sistemas de potencia aparecen como barrajes infinitos frente a los motores. Esto significa que el voltaje en los terminales y la frecuencia del sistema serán constantes, independiente de la cantidad de potencia tomada por el motor. La velocidad de rotación del motor está asociada a la frecuencia eléctrica aplicada, de modo que la velocidad del motor será constante, independientemente de la carga. La curva característica resultante par velocidad se muestra en la siguiente figura. Las principales ventajas para la utilización de los motores síncronos son corrección del factor de potencia, mantener la velocidad constante, alto rendimiento, alta capacidad de par, mantenimiento reducido y mayor estabilidad en la utilización como convertidores de frecuencia. También son utilizados prácticamente en todos los segmentos de la industria, tales como minería, siderurgia, papel y celulosa, saneamiento, química y petroquímica, cemento y caucho. En conclusión, podemos decir que estudiamos el funcionamiento del motor síncrono y se pudo relacionar con el motor de inducción como si fuera un motor de inducción síncrono. La aplicación más común es la utilización para incrementar el factor de potencia general. Esto se llama corrección del factor de potencia. Cualquier motor síncrono que se encuentra en una planta se opera como excitado para poder corregir el factor de potencia e incrementar su par máximo. En general, los motores síncronos son más adaptables a aplicaciones de bajas velocidades y altas potencias que los motores de inducción. Por lo tanto, se utilizan comúnmente para cargas de baja velocidad y alta potencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Geodemo Maningori y les voy a hablar sobre los generadores síncronos. Los generadores síncronos, llamados también alternadores, son máquinas utilizadas para convertir potencia mecánica en potencia eléctrica, AC. Podemos clasificar a los generadores síncronos en 1. Campo giratorio y su armadura giratoria. 2. Por su tipo de excitación, en autoexcitados. 3. Por su excitación separada. 4. Por su tipo de rotor en los polos salientes y en los polos lisos. En sus polos salientes, para velocidades iguales o menores a 1800 revoluciones por minuto. Y en los polos lisos, para velocidades iguales a 3600 revoluciones por minuto. Y están constituidos por los devanados del rotor y devanados del campo. El rotor de un generador síncrono es en esencia un electroimán grande. Los rotores se pueden construir con sus polos salientes o no salientes. Veamos cómo es esto. En los tipos rotores, un rotor de polos no salientes se usan para rotores de 2 o 4 polos, como podemos ver en la imagen. Y también los rotor de polos salientes se usan para rotores con 4 o más polos, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Funcionamiento del generador síncrono. Suministrar al rotor de potencia DC desde una fuente externa DC por medio de anillos rasantes y escobillas. Suministrar la potencia DC desde una fuente de potencia DC especial montada directamente en el eje del generador síncrono. En el caso de los anillos rasantes y las escobillas, esta opción presenta algunos problemas ya que incrementan la cantidad de mantenimiento que requiere la máquina debido al desgaste de las escobillas, además de la caída de voltaje que se presenta. Sin embargo, este método es uno de los más usados. Como podemos ver en la imagen.
Yo, Diego Arturo Aguilar Choque, continuaré con la exposición. En los generadores y motores más grandes se utilizan los llamados excitadores o excitatrices, sin escobillas, para suministrar la corriente de campo DC. El excitador sin escobilla. Un excitador sin escobilla es un generador de AC pequeño con un circuito de campo montado en el estator y un circuito de armadura montado en el eje del rotor. Un excitador sin escobilla es un generador de AC pequeño con un circuito de campo montado en el estator y un circuito de armadura montado en el eje del rotor. En la imagen se puede observar un excitador. Continuando, ahora hablaremos sobre la medición de los parámetros del generador síncrono. El circuito equivalente de un generador síncrono consta de 3 cantidades que describen su comportamiento. Y estas son: 1. La relación entre la corriente de campo y el flujo. 2. La reactancia síncrona. 3. La resistencia del inducido. Continuando con la explicación, ahora les hablaré de los dos tipos de pruebas que se le hace al generador síncrono. Estas son las pruebas en circuito abierto y las pruebas de cortocircuito. En las pruebas de circuito abierto, sus características son: el generador se hace girar a su velocidad nominal, se desconectan los terminales, se establece la corriente de campo igual a 0, luego se aumenta poco a poco la corriente de campo para medir los voltajes en los terminales en cada etapa. La corriente de la armadura es igual a 0 y la corriente en la armadura, la tensión en la armadura es igual a la tensión de fase. Ahora les hablaré de las pruebas de cortocircuito. Sus características son: se establece la corriente de campo igual a 0. Se hace un cortocircuito en los terminales del generador a través de amperímetros. Se mide la corriente en el inducido o la línea, conforme se incrementa la corriente de campo. Con esto se puede determinar las características de cortocircuito del generador. Cuando los terminales están en cortocircuito, está dada por: la corriente en la armadura es igual a la tensión en la armadura sobre la resistencia en la armadura más la reactancia en el campo. Ahora les hablaré sobre el circuito equivalente. En el circuito mostrado anteriormente, el voltaje EA es el voltaje generado internamente que se produce en una fase del generador síncrono. Sin embargo, este voltaje EA no es generalmente el voltaje que aparece en los terminales del generador. La única vez que el voltaje interno EA es el mismo voltaje de salida por una fase es cuando no hay corriente del inducido que le llegue a la máquina. Hay numerosos factores que causan la diferencia entre EA y la tensión de fase. Y estas son: la distorsión del campo magnético del entrehierro de aire por la corriente que fluye en el estator, llamado reacción del inducido. Otro factor, la autoinductancia en las bobinas del inducido. Y otro sería el efecto de las formas de onda del rotor de polos salientes. Continuando, en el circuito equivalente podemos apreciar la siguiente ecuación. El voltaje en una fase es igual a la tensión de armadura menos la reactancia en la armadura. Esta ecuación se obtiene por la ley de voltaje de Kirchhoff. Los efectos de la reacción del inducido y la autoinductancia en la máquina se representan ambos por reactancias y se acostumbra a combinarlas en una sola reactancia conocida como la reactancia sincrónica de la máquina. Por lo tanto, la ecuación final se escribe como: la tensión de fase es igual a la tensión de armadura menos la reactancia en la armadura por la corriente de armadura menos la resistencia por la corriente de armadura. Para finalizar con el tema de generadores síncronos, hablaremos sobre sus aplicaciones. Una aplicación sería: los sistemas eléctricos de potencia están constituidos por la interconexión de un gran número de generadores síncronos que trabajan en paralelo, interconectados mediante líneas de transmisión, y que suministran energía a gran número de cargas ampliamente distribuidas. Otra aplicación sería: cuando su tamaño es grande, son los generadores que producen energía eléctrica que se emplean en las casas e industrias. Los generadores pequeños de corriente alterna se emplean para proporcionar energía eléctrica de urgencia. El generador trifásico entrega un suministro de energía más estable. Por esta razón,
Se emplean para equipos de gran capacidad que operan a voltajes de 208 voltios a más. Entre estos equipos se incluyen grandes motores, máquinas de soldar, unidades calefactoras, estufas y casi todas las líneas de distribución de energía,